Hola, bueno, esta es la primera clase del curso. Acá chiquitito estoy yo. Ajá. Esto lo vamos a colocar por acá para que no moleste, para no pasarme el tiempo tampoco. Eh, bueno, esta es la primera clase. La idea un poco es hacer una introducción respecto a ciertas temáticas que son importantes considerar cuando hablamos de ser madre o padre de un chico con autismo. ¿Ya? La razón de este curso es simple, es poder ser una guía. Tal vez conversar temas que no siempre se hablan, que no siempre se conversan, y a la vez que ustedes autoanalicen su trabajo de padres. Muchas veces eh, eh, se pide que los papás, que los papás le pidan al resto que se pongan en sus zapatos, y eso es súper comprensible, pero también hay elementos que los papás tienen que entender que hay que mejorar, que hay que arreglar, que hay que ajustar en la casa. Nosotros, en nuestro trabajo de 7 años en la Fundación Amasperger, es que hemos descubierto que con el tiempo hay muchos factores que están en el contexto familiar que pueden ser ayudantes eh, en el proceso de vida de de ese niño, en la escuela, como alumno, en su día a día, como amigo, como persona que participa plenamente de la sociedad, como pueden haber factores que dentro del hogar también causen retrocesos, estancamientos y conductas que de repente no son deseadas en general. Cuando hablamos de autismo, no podemos dejar de decir que hablamos de niños. Y entonces estos niños también tienen conductas propias de su ser, que son aprendidas desde el hogar. Eh, para partir, bueno, esta clase ya vamos a hablar de modelos parentales y un poquito de autismo. Eh, para los que han visto charlas mías, bueno, aquí no voy a contar muchos cuentos, los cuentos van a estar de lectura, ¿cierto? Pero sí los voy a referenciar. Pero estas charlas, a veces cuando uno toma más de un curso conmigo, van a haber elementos en común, elementos parecidos, materiales parecidos, porque evidentemente bajo la mirada de acuerdo si uno es papá, especialista, profesor, va entendiendo bajo su perspectiva ese mismo material y viendo qué elementos de ahí pueden servir para su proceso de ser papá, de ser mamá, de ser profesor, de ser terapeuta, ¿ya? Eh, Así que pueden ver, ver elementos que a lo mejor han visto en una charla, cosas así, porque es lo que enseñamos, es lo que creemos, ¿ya? Eh, para partir hay que partir siempre hablando de estos temas de la inclusión y exclusión, porque los papás eh, han vivido este proceso. Entonces, toda esta necesidad de poder ayudar a su hijo es para permitir que su hijo entre a un mundo del cual ha sido excluido por lo general. Es muy difícil conseguir escuela a veces, comprensión de los maestros, atención a nivel terapéutico que sea respetuosa, ¿cierto? En que no vean al papá como un ignorante respecto al autismo y se imponga una posición de que no es equilibrada entre el terapeuta y el papá, ¿cierto? En que el terapeuta habla desde un sitial más alto e impone una forma de intervenir o una forma de medicar, una forma de tratar al niño. Otras veces que ocurre lo contrario, en que los papás también están tan a la defensiva que se colocan muy por sobre el profesional y se vuelven terapeutas también de sus hijos. Eh, y ahí hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Entonces, los procesos de exclusión son súper difíciles porque vivimos en un mundo en que cualquier razón suficiente para etiquetar permite que una sociedad determine qué personas quedan fuera. Entonces, cuando hablamos de papás y autismo, de mamás y autismo, tenemos que hablar de una familia que está excluida dentro de un sistema y esa lucha constante por ser incluidos es agotadora. Los papás se, eh, se organizan, eh, se, se organizan y se unen a fin de que sus voces cobren más fuerza para conseguir apoyos, para conseguir ayuda, pero en ese proceso también a veces la búsqueda de las soluciones no están siempre orientadas a los niños, también están a veces demasiado orientadas también a la necesidad de los papás. Y entonces, hoy día quiero contrastar un poco ese equilibrio, ¿ya? Esa necesidad de poder equilibrarnos, de poder trabajar en torno también a las necesidades del niño. La exclusión es un elemento súper complejo, eh, triste de vivir,
Eh, Porque en realidad no es que el mundo necesite inclusión, el mundo necesita que no se excluya. Y no excluir implica que ningún argumento sea válido para sacar a una persona. Y dentro del tema del autismo, bueno, ya lo dije, este proceso es constante, es una lucha constante. Pero cuando hablamos de autismo, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, la primera que piensan los papás, claro, esta palabra discapacidad, ¿cierto? Eh, Vienen los temores, viene la exclusión. Las expectativas también cambian, porque el futuro se ve algo oscuro. Y claro, se afecta a la familia y la economía familiar, porque tener un hijo con autismo tampoco es un elemento que esté cubierto por un sistema de apoyo, ¿cierto? Se necesita que las personas tengan acceso a recursos para poder generar esos apoyos. Hasta hoy es así. Entonces el autismo trae muchas cosas al hogar, a la familia, que también la afectan más allá del propio autismo del niño o de la niña. Eh, cambia la forma de pensar el mundo, el futuro, la vida en general, cambia la rutina, cambia todo el hogar. Entonces, el autismo es una palabra que viene a causar una especie de terremoto, ¿cierto?, en la vida familiar, en la vida de esos padres. Si ser papá o mamá ya es difícil para los que han sido papás primerizos, ¿cierto? Eh, Dicen que el primero es el más difícil porque después ya uno, ¿cómo se llama? Ya sabe, tiene un poco lo que puede ser. Eh, un cólico de un niño, de un bebé primerizo, del primer hijo, va a ser visto de manera diferente como un cólico del segundo al tercero, porque ya el primero te desespera, pero el segundo ya es cólico y tienes la respuesta. Esta gotita, esta cosa, esto le va a quitar el dolor, debe ser eso. Entonces tú vas ya teniendo como una forma de actuar. Pero cuando tú tienes un hijo, te dicen que al siguiente vas a saber más, pero igual son distintos. Pero cuando nace un hijo y no sabes, ni siquiera sabes cómo trabajar con él, imagínate cuando nace un hijo y más encima te dicen que ese hijo tiene autismo. Se multiplica esa reacción, esa forma de actuar, ¿cierto? Y entonces se vuelve muy complejo el poder entender cómo trabajar con este niño. Entonces, ser papá de un niño con autismo es mucho más difícil en cierta medida porque necesitamos un papá con muchas herramientas que por lo general no se tienen. Así como cuando uno va a un colegio y el profesor te dice que no tenemos no tenemos las estrategias para trabajar con su hijo, un papá tampoco tiene las estrategias, va aprendiendo en el camino. Y aquí, cuando hablamos de esto, es importante que cuando hacemos un curso y queremos aprender, tenemos que darnos cuenta que de repente vamos a sentir que nos equivocamos, pero eso no significa que lo hayamos hecho mal, lo hicimos dentro de lo que podíamos y lo que sabíamos. Entonces muchas veces también sacarse la culpa es un proceso que se hace necesario. Eh, Ustedes siempre estaban en este mundo que como que su hijo es diferente, ¿cierto? Esa fue la gran palabra y llegó el autismo. Les voy a dejar el cuento de los brazoides para que lo lean, para que lo puedan bajar y lo puedan revisar. Creo que es un tema, es un cuento que habla de esto de ser diferente, de nacer diferente en un mundo de parecido, ¿cierto? Y que la palabra clave es la aceptación del otro tal como es, sin querer cambiarlo. De aquí cuando hablamos con los papás, que el primer proceso que tienen que vivir antes de empezar a buscar ayuda, a buscar colegios, a ver estrategias para el futuro, es simplemente primero aceptar al hijo con autismo que tiene. Si usted no acepta a su hijo como es y lo quiere cambiar y lo quiere curar y quiere que ya no sea así, entonces usted no está entendiendo que su hijo es así, que su hija es así, que con ciertos apoyos va a poder avanzar y adaptarse a un mundo que es diferente, pero la idea es primero lo acepte como es, lo quiera como es, porque siendo como es, lo más probable es que sea muy especial para usted y tenga mucho que aportar a los demás también. Entonces, aceptar al hijo como es la base para poder empezar a decidir qué apoyo buscamos, cómo lo educamos, ¿cierto? Porque
pasa mucho que cuando un papá no acepta a su hijo como es, cuando la mamá no lo acepta, las decisiones que se toman en torno a nivel terapéutico y a nivel educativo están muy lejos de las necesidades de los chicos y están más orientadas a cubrir las necesidades de los papás, porque, porque estoy trabajando en torno a mis miedos, en torno a mis preocupaciones y no en torno a lo que el niño necesita. El diagnóstico es una señal camino que me dice por dónde avanzar, no me dice qué hacer. El psiquiatra te entrega el diagnóstico y no hay nada que hacer. Te dice, tome, esto tiene su hijo y muchas veces ni siquiera te dice dónde ir. Pero nosotros queremos, como en este curso, decirte hacia dónde ir, que pienses que no es un techo y que no es un muro, que es solo una señal del camino que me dice para dónde ir. Mi hijo hoy día tiene autismo, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué pasos doy? De ahí empezamos a trabajar juntos para ver cómo hacerlo. Uno de los grandes problemas que nos enfrentamos cuando nace un hijo con autismo y te dicen tiene autismo son las expectativas de los papás. Porque las expectativas de los papás van a definir las estrategias que tomen los papás respecto a los apoyos para su hijo, al trabajo para su hijo. A veces las expectativas eh, son las limitantes que tenemos, porque esperamos ciertos elementos que no son los que necesariamente tendríamos que buscar. A nosotros nos pasa mucho que en el centro terapéutico hay papás que vienen porque su hijo no habla. Eh, y creo que la dificultad es que la familia no es capaz de entender el medio de comunicación que usa su hijo. Porque que no hable no significa que no se comunique. Entonces tenemos que ajustar esa comunicación primero para que luego empecemos a entender si es que el niño, a través de alguna estrategia, con el tiempo puede eh, elegir hablar o llegar a entender cómo funciona esta cosa del lenguaje verbal. Eh, pero sí, creo que hoy día ustedes tienen que sentarse a conversar como familia, es decir, cuáles son las expectativas que tenemos de nuestro hijo, cuáles son las expectativas que tenemos para nuestro hijo dentro de la terapia, qué esperamos que logre con la terapia, qué esperamos que logre con la escuela. Yo a veces le digo que en la escuela hay que aprobar, hay que pasar. No sé si quiero que tenga las mejores calificaciones, que sea el mejor. Y eso no es bajar expectativas, es entender que no se puede renunciar a expectativas mucho más importantes, que es el bienestar, la felicidad, la tranquilidad de la familia, pero por sobre todo del hijo o de la hija. Muchas veces las expectativas de los padres apuntan a elementos que, que logren que el niño alcance niveles de normalidad. Y entonces cuando no entendemos que los objetivos terapéuticos no buscan, cuando están bien orientados, no buscan normalizar al niño, sino buscan darle herramientas para que en alguna medida pueda responder de manera adecuada a un mundo que funciona de una manera que a él le cuesta entender. Por eso la necesidad de los hijos o de las hijas es lo que importa. ¿Qué necesita mi hijo hoy? A veces vamos a centros terapéuticos o instituciones que dicen, ya, mire, su hijo necesita terapia ocupacional, terapia del lenguaje y educación especial. Entonces el niño recibe a 3 terapeutas que trabajan una vez a la semana con el niño, pero ¿necesita eso el niño? Creo que a veces eh, menos es más. Y bajo la perspectiva que tenemos nosotros, en lo que es terapia, menos es más. ¿A qué nos referimos? A que un niño que hoy día no tiene la capacidad de quedarse quieto, de seguir instrucciones, difícilmente va a poder avanzar con un terapeuta de lenguaje o con una educadora especial. El trabajo inicial es una terapeuta ocupacional que empieza un poco a través del juego, llevarlo a seguir instrucciones, llevarlo a permanecer, a aceptar transiciones, a esperar, a perder, a permanecer en la actividad un tiempo sentado, un tiempo prudente, ¿cierto? Para que luego puedas venir el otro terapeuta y empezar a trabajar. ¿Por qué es importante eso? Porque como que queremos también agobiar, bueno, o sea, quitarnos el agobio agobiando al niño con demasiada intervención.
Yo sé que uno siente que ha perdido tiempo o siente que tiene que hacerlo rápido, pero muchas veces solo se logra confundir al niño y en muchos casos solo eh, hace perder dinero en terapias, en muchas terapias. Nosotros, en lo personal, yo creo que es necesario entender que hay que ir poco a poco para que estos procesos tengan sentido, ya sean graduales y dentro de una lógica, ya de ir avanzando hacia de necesidades de autorregulación a después necesidades de comunicación. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros que en procesos de autorregulación la comunicación se empieza a dar sola porque el niño empieza a sentirse o la niña empieza a sentirse mucho mejor en el medio que está creciendo, ya que hay muchos factores de tipo sensorial que pueden afectar también la comunicación. Entonces, fijarme en qué necesita mi hijo. Nosotros, por ejemplo, ya necesitamos prepararlo para la escuela. Bueno, preparamos para la escuela, damos terapia para la escuela. Sentado, quieto, ¿cierto? Que sigue instrucciones, pero, eh, pero basada en el niño, no en la necesidad de los papás. Y eso es súper importante, porque muchas veces las necesidades de los papás están muy lejos de las necesidades reales de los niños, ya lo expliqué, entonces necesitamos buscar la forma de equilibrarlo. Eh, Ahora bien, en lo que respecta a la forma en que los papás se relacionan con los hijos, se habla siempre de modelos parentales. Hoy ya les quiero presentar estos modelos parentales para que ustedes evalúen cuál es su, eh, eh, su forma de ser papás y para que veamos cuáles son los más adecuados y los menos adecuados para este proceso de tener un hijo con autismo. Nos vamos a dar cuenta que en realidad hay uno que es el ideal para todos los niños y para los niños con autismo también, porque son niños. Pero muchas veces caemos en algunos modelos parentales que son riesgosos porque generan conductas que son de carácter, que son disruptivas en el contexto. De ahí, aquí estoy dando una clave de lo que voy a hablar, que hay muchas cosas que los niños hacen, no las hacen porque tienen autismo, sino porque aprendieron a hacerlas a través del modelo parental que tienen. Eh, Ahora bien, eh, los modelos parentales muchas veces no siempre son parejos, o sea, hay un papá que usa uno y la mamá usa el otro, entonces también el niño recibe como señales difusas, si el niño más encima lo cuida la abuela, no lo cuida los papás, tiene un tercer elemento que también tiene un proceso, otra forma de criar, entonces el niño empieza a aceptar ciertas autoridades, otras no dentro del contexto porque le cuesta mucho entender quién realmente, a quién tengo que hacerle caso, porque todos usan formas diferentes de dirigirme. Entonces, bueno que esto se converse, que esto se trabaje y podamos ponerlo en práctica de verdad. Estos son los cuatro modelos parentales. Partimos con el autoritario. El autoritario es un modelo que en realidad tiene un alto control, o sea, yo dirijo todo lo que se hace, pero en realidad entrega bajo apoyo al niño, porque no busca apoyarlo, sino busca que el niño cumpla lo que yo le digo. Eh, en algunas personas que tienen autismo, sí, hay papás que son así, autoritarios, lo tienen que hacer nomás. Entonces, ahí es cuando se exagera un poco estos modelos autoritarios. El siguiente modelo es el permisivo, en que hay bajo control, es decir, hay un cero, cero, cero límites, ¿ya? Hay un excesivo apoyo, en que el papá se vuelve casi un amigo del niño, ¿ya? Entonces muchas veces el niño pide algo y se le entrega, eh, como que está una alerta muy alta para poder cubrir todo lo que el niño quiere y necesita, ¿ya? Es un modelo que permite que el niño tome decisiones y el contexto se acomoda a ese niño. Otro modelo es negligente, eh, en que no hay ningún control, no hay ningún apoyo, entonces el niño hace lo que quiere y además no tiene ninguna, no se satisface su necesidad, entonces es casi un abandono, ¿cierto? En que el niño tiene que a su suerte tratar de ver qué hace. El siguiente, que lo dejé para último porque es lo más importante, ¿cierto? Que es el democrático autoritativo, en que el control es alto y también hay un alto apoyo. Y el control entonces se ejerce desde los apoyos. Es importante esto entenderlo porque a la larga, cuando tú hablas de alto control,
te imaginas que estamos es muy duro, pero significa que hay límites, que hay no, que hay esperas, pero a la vez hace un trabajo de apoyo para poder empezar a trabajar este tema. A diferencia del autoritario en que no hay ningún apoyo, o a diferencia del permisivo en que no hay ningún control. En realidad lo que busca es ser un punto de equilibrio entre todos los estilos. Aquí hay frases, aquí interesante viene a ser negligente, ya que no te pesco, no te tomo en cuenta. Entonces aquí mando yo, quiero ser tu amigo, ¿qué necesitas en forma constante? Es una cosa que, que es la pregunta real. Por eso hablamos de la necesidad de los niños. Muchas veces los niños necesitan cosas que ellos tampoco saben que necesitan. Y entonces uno como adulto dice, mira, está necesitando esto. Yo creo que por aquí va la cosa. Entonces cubrimos la necesidad del niño, pero siempre con límites, ¿ya? Eh, Lamentablemente, eh, esto del equilibrio cuesta mucho. Eh, Porque somos de extremos, las personas somos de extremos, nos cuesta tener equilibrio. En autismo, por lo general, lo que la experiencia me ha mostrado a mí es que el modelo que prevalece es el permisivo. El permisivo es este modelo que por lo general hace que el niño quiera algo y se le cura para qué. En este caso, por lo general, es siempre para evitar una crisis, pero en realidad una rabieta. Evitar que el niño se estrese. Entonces empezamos a moldear el mundo para que el niño no tenga problemas, para que el niño no la pase mal, pero en realidad es para no tener crisis, para no pasarlo mal nosotros también. Entonces muchas veces se manejan modelos permisivos, en que el niño es el dictador de la casa, ¿cierto? El que manda, y eso se vuelve muy complejo. Eh, no hay normas, ¿cierto? No hay normas, o él pasa las normas, hay niños que no comen en la mesa, se bañan cuando quieren, no hacen las cosas, eh, tampoco hay un límite en la conducta, ¿cierto? Él llega y pasa, no pide las cosas, que tiene autismo, así que él lo hace así. Entonces empezamos a justificar ciertas conductas porque tienen autismo. Y nosotros conocemos niños que abren bolsos, que tocan a las mujeres, eh, ¿cómo se llama? Que sacan la comida, el refrigerador. Entonces, claro, es que si lo hago, si le digo que no, va a llorar. Entonces, para evitar esto que llore o que grite o que se autoagreda a veces incluso, yo le permito que lo haga. Entonces, en alguna medida el niño sabe qué botón apretar para lograr lo que él quiere. Entonces, al niño se le permite hacer lo que quiera, ¿ya? Eh, entonces los mensajes son difusos, ahí está escrito, son difusos. Eh, lo más difícil de esto eh, es claro, es que por lo general muchos lo hacen. El ejemplo clásico es, bueno, pásale el celular para que no moleste. Entonces eh, se vuelve un elemento de que, bueno, aquí tengo la forma de entretener. Eh, Eso es lo que tienen que analizar ustedes. ¿Qué tan permisivos son? Porque el modelo permisivo está muy ligado a, a- a medios que también buscan inconscientemente sobreproteger, pero sobreproteger al niño y a la vez evitar enfrentarse a ciertas situaciones que van a venir, que son complejas. Es bien complejo esto, es bien difícil porque hay muchos elementos que cuando tienes autismo los papás hacen pensando que lo hacen bien y a veces simplemente es una forma de evitar las situaciones. O sea, vivimos en un mundo de evitar, 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 evitar. Y la evitación hace que cuando nos enfrentemos finalmente ya sea casi muy difícil porque tienen que entender que las personas con autismo también generan patrones de conducta repetitivos, generan rutinas. Entonces un día le cambiamos la rutina porque decimos, oh, estaba mal lo que estábamos haciendo, pero después de 5 años, esa rutina va a ser muy difícil de eliminar o de mitigar. Entonces, ¿qué hace esto? El niño genera conductas agresivas, ¿cierto? Ser impositivos, ser exigentes, no toleran la frustración, son desconfiados, irritables, poco afectuosos incluso. Eh, Evidentemente afecta el desarrollo escolar porque también buscan que el sistema escolar sea permisivo con ellos. Entonces,
eh, tampoco hay una exigencia por cumplir los niveles que se requieren para hacer lo que debería hacer a su edad en la escuela. Entonces aquí lo que les quiero decir simplemente es que no todo lo que hace el niño o niña lo hace por su autismo, muchas veces lo hace eh, porque así aprendió a hacerlo, porque su contexto lo validó como una forma de lograr lo que él quería y entonces eh, hay muchas conductas que tienen las personas con autismo en general que son conductas que reflejan su forma de que han interactuado con el mundo, con su contexto, en que el contexto sea adecuado a esa conducta que puede ser disruptiva, pero ese contexto la entiende, pero cuando sale de ese contexto, esa conducta molesta, inquieta, no es funcional, es muy disruptiva, entonces la gente dice, mira, lo hace porque tiene autismo. No, lo hace porque en su mundo, por tener autismo, se validó esa forma, esa conducta o ese actuar. Tenemos problemas de ultraprotección que están asociados a estos modelos, en que se crea un niño burbuja, en que todo se le da, se le cuida para evitar que tenga este choque con la realidad. El modelo democrático es al que tenemos que apuntar, modelos que apuntan a entender a este mundo, a este niño como un ser sensible, ¿cierto? A ver sus necesidades, que él tiene que seguir las normas a pesar de que no le gusten, porque todos seguimos normas aunque no nos gusten, a tener límites, ¿cierto? A que me rayen la cancha en la que vamos a jugar, a anticipar las normas, anticipar las consecuencias de esas normas, para pasar esas normas y que esa consecuencia se cumpla. Y aquí estoy hablando de cuando le quito algo, de cuando no va a poder tener ver televisión, de que no va a poder usar salir a jugar con su amigo. Estas cosas tienen que existir porque la persona también tiene que ser consciente de que cuando yo no sigo la norma, tengo una consecuencia. Y esa consecuencia es perder privilegio. No estoy hablando de castigo físico, sino de perder privilegio, perder cosas que me gustan. Porque así es la vida. Y entonces, cuando el niño empieza a entender que el mundo funciona así, también va entendiendo eh, que seguir las normas es lo adecuado. ¿Ya? Es importante esto porque la escuela está llena de normas. El mundo está lleno de normas. Entonces, un niño que a los 5 años le toca el trasero a, a las mujeres, claro, tiene autismo. Pero cuando tiene 20 años y lo hace, es un depravado. Es una persona que puede ir presa por hacer eso. Es un acosador. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Tenemos que trabajarlo. ¿Ya? Porque hoy día un niño te puede tirar un juguete y te puede pegar con el juguete porque te lo tiró. Pero mañana puede ser un martillo y con un martillo te puede hacer mucho daño o a un daño a una persona que no es ni siquiera familiar. Entonces vamos a estar hablando de otro tipo de resultados en la vida adulta. Eh, entonces el democrático busca que la persona también se autorregule, que encuentre modelos de autorregulación dentro de todo esto, en cómo se expresa su rabia, su frustración. eh, para eso hay que dar mucho apoyo emocional, mucho apoyo afectivo, porque eso permite también que existe una atmósfera adecuada en la familia, que hay un poco más de tranquilidad. eh, entonces, equilibrar el afecto y la autoridad es la forma correcta de poder trabajar con un niño. Con un niño con autismo cuesta más, pero no significa que no se pueda hacer, ¿ya? Pero no es un porque sí o porque soy el papá, sino entender por qué estamos haciendo las cosas, ¿ya? Eh, entonces, esto es súper importante, propicia conductas adaptativas. Entonces, le estamos dando herramientas a nuestros hijos o a nuestra hija para que puedan entender y autorregular, que es lo que más importa, que las conductas sean lo menos disruptivas posible, ¿ya? Entonces, hablamos de que incluso apoyamos con autoestima, con seguridad, independencia, ¿cierto? Incluso un mejor funcionamiento en otros contextos, porque el niño cuando sale a otro contexto va a funcionar de la misma manera, ¿ya? Entonces también aquí hay un potencial para poder trabajar desde la casa, que no es terapia, esto es ser papás. Esto es lo que tienen que hacer los papás primero, antes de ir
y le voy a decir, antes de ir a los blogs o a las páginas de autismo a saber cómo le enseño algo a mi hijo, lo primero que le tiene que enseñar a su hijo es límite, es afecto, es autorregulación, en el modelo de cómo funciona la casa, porque la casa también es un medio social, y el autismo está asociado a no entender este mundo social, ¿ya? Eh, no sirve en nada que usted le quiera enseñar a leer si su hijo no se autorregula, porque no va a querer leer, va a elegir no leer, ya va a elegir hacer lo que él quiere. Entonces los desafíos es avanzar hacia modelos democráticos, que ustedes después de ver esta charla, este curso, perdón, esta clase, puedan conversarlo y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Esto del no contraponerse entre un papá bueno y una mamá mala, o ya vas a ver lo que pasa cuando llegue tu papá. Entonces, poder equilibrar esto. También, si la abuela es la cuidadora, la abuela no puede ser una abuela que mime. Tienes una abuela que pone límite, un abuelo que ponga el no también. Entonces, el, la persona que cuida, si no es no es el papá o no es la mamá, tiene que tener esta forma de trabajar con un modelo parental democrático, ¿cierto? Eh, aunque sea la abuela, porque la abuela puede malcriar cuando uno va de visita, pero si la abuela está todos los días en la casa, se vuelve un elemento esencial en el proceso de comprensión, ya de comprensión del mundo, de los límites. Eh, ¿Va a ser difícil hacerlo? Sí. Si usted ha trabajado siempre con otro modelo, va a ser difícil hacer los cambios, pero hay que ajustar. A los niños hay que ajustarlos, ellos tienen que entender que tienen que adaptarse y en realidad ustedes son los adultos, tienen que ver la forma de ir buscar apoyo, ¿cierto? Ahí en cómo podemos hacer ciertos elementos para ir cambiando y avanzando a esos procesos. Porque hoy día son niños, pero después crecen, entonces allá es más difícil trabajar ciertas áreas. Me parece que hay papás que tienen hijos grandes que hacen este curso y se dan cuenta, uy, hay cosas que no hice bien, ya bueno, hay que ver cómo las podemos trabajar, cómo podemos avanzar para poder lograr que también hayan elementos que socialmente el chico pueda aprender ya más grande. Ya más grande se hace más difícil, sí, por eso el tiempo de trabajar es hoy. Usted no es un super papá o una super mamá, usted es un papá que tiene más trabajo y el que más trabaja más cosecha. No se preocupe, porque preocuparse es como esto, estar sentado en una silla mecedora que lo mantiene en movimiento pero no avanza. Lo importante es ocuparse, y ocuparse significa trabajar, trabajar, trabajar para que su hijo pueda entender este mundo y usted es la guía, usted es el guía. Pues si el niño entiende que el mundo puede hacer lo que quiere porque tiene autismo, entonces eh, está creando un hijo con autismo y muy, muy mal criado. Y eso tampoco es bueno, eso se hace muy difícil en el día a día. Eh, Usted es un ejemplo, su ejemplo es el más importante, su ejemplo educa, refuerce positivamente de forma constante, refuerce positivamente, siempre el refuerzo positivo. No piense en lo que va a hacer su hijo cuando usted no esté, piense en lo que va a hacer hoy día, porque hoy día usted sí está. Cuando usted no esté, las cosas van a seguir pasando. Que pasen de la mejor forma posible, porque usted está trabajando hoy día para eso. El mundo no va a cambiar por su hijo, los demás no van a cambiar por su hijo o su hija. Entonces a él o a ella hay que darle herramientas para que pueda entender y adaptarse a un mundo que siempre va a ser diferente en sentir, en pensar, en expresar. Entonces, muchos trabajamos para que este mundo sea más amigable para las personas con autismo. Pero las personas con autismo tienen que entender que en este mundo es el que viven, no en otro mundo. Hay que sacarlos de este mundo y conozcan a estas personas. Algunos van a ser sus amigos, otros no les van a importar. Pero en este mundo hay gente que también vale la pena conocer. Eh, Esos son mis papás, Marta y Humberto. Y yo soy lo que soy por ellos. Yo hago este curso porque yo tengo un hijo con autismo, tengo en realidad tres hijos, porque mi pareja tiene dos. Y, y yo tengo el diagnóstico de los 37 años. Pero ellos sin saber nada de autismo pudieron apoyarme mucho, quererme mucho y guiarme mucho. La vida no fue fácil, la vida no es fácil. Eh, pero ahí están ellos que ya no están.
Y gran parte del trabajo que ellos hicieron conmigo es lo que demuestra eh, cuál fue mi mejor guía. Eh, la mejor forma de haber logrado llegar hasta donde estoy fueron ellos. Yo soy producto del trabajo de ellos. De hecho, el cuento de los brazoides que van a leer, mi mamá es costurera y mi papá es mecánico. Entonces, ellos hicieron gran parte del trabajo, por eso está hecho este curso, porque queremos que los papás puedan hacer un tremendo trabajo. Que si los papás trabajan alineados, eh, muchas de las cosas que hoy día se dice que son causas del autismo se dan cuenta que no es así, que son causas de modelos parentales en el autismo que no han sido adecuadas para trabajar. Así que la invitación es esa, a poder evaluar este proceso y eh, a poder compartir mucho de esta forma de trabajar y de intervenir a una persona con autismo. La invitación entonces está hecha, analizar, pensar. Hay eh, muchas formas de entenderlo. Esta es la forma en que lo entendemos nosotros y en que creemos que ustedes son claves para este proceso como padres, como madres. Por eso hicimos este curso, para que ustedes sepan de autismo, pero que también sepan y entiendan que lo primero que tienen que hacer con sus hijos es ser padres. Terapeutas, cooperen. Profesores, cooperen como en los procesos educativos, pero usted no son ni profesor, usted no es el terapeuta, usted es el papá, usted es la mamá. Cumpla bien esa función, con afecto, con autoridad, y le aseguro que los resultados van a ser diferentes, mucho mejores. Primera clase terminada. Que estén bien, bye.